Bueno, este tercer y último encuentro de esta capacitación de introducción a la bioconstrucción, vamos a tratar un tema que a veces suele ser bastante tedioso, que es la cuestión normativa. Para muchos de nosotros es un dolor de cabeza, pero bueno, es sumamente necesario y nos pareció importante en este tema que es bastante novedoso, digamos, y bastante poco desarrollado en este sentido, poder contarles nuestra experiencia y los avances que hay en relación al tema actualmente. Lo primero que tenemos que decir es que de todo el tema de bioconstrucción no hay normativa a nivel nacional. Al no o sea, si ustedes saben, todo lo que es estructura de hormigón, de madera, tiene normativa técnica a nivel nacional, que son las IRSOC, bueno, los sistemas de construcción están en general normados, hay si no, hay certificados de aptitud técnica que también se hacen a nivel nacional, y eso de alguna manera regula desde arriba, por así decirlo, y las comunas y municipios son los que toman esas normativas para aplicarlos en sus ámbitos de incumbencia. Bueno, al no haber eso sobre la construcción, la bioconstrucción o los sistemas de construcción con tierra, cada municipio o comuna es autónomo en la toma de decisiones con respecto a este tipo de construcciones. O sea, el ámbito de aplicación y de normativización, digamos, de estas tecnologías se da a nivel exclusivamente local, a nivel municipios y comunas. Entonces, todo lo que podamos hacer tiene que ver con las ordenanzas que nos habiliten o nos prohíban en relación a este sentido. Por esta cuestión fue que durante los últimos años, hablemos de los últimos 10 años, surgieron ordenanzas y leyes o declaraciones de intereses, muchas veces de consejos o de ámbitos legislativos, pero de manera aislada y dispersa, a medida que fueron manifestándose el interés o las voluntades de algunos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que en general es la cuestión normativa que hoy está vigente al respecto de los sistemas constructivos con tierra, tiene que ver con un impulso de abajo hacia arriba más que de arriba hacia abajo. O sea, es a partir del interés de algunos comitentes concretos, de algunas universidades que promulgan el estudio y el desarrollo de estas tecnologías o de algunos profesionales que toman la posta que se arma, digamos, la cuestión de interés y se eleva a quien en ese momento está ocupando los puestos políticos o administrativos en cada comuna o municipio. Y por eso se va de manera desorganizada, digamos, o poco orgánica, avanzando en este sentido. Hay que aclarar que, si bien la construcción con tierra es de aplicación ancestral, o sea, está mucho antes del hormigón, del ladrillo y de un montón de cosas que sí están reglamentadas en la mayoría de los códigos de edificaciones, no están presentes en los códigos justamente porque al surgir todas estas otras técnicas más modernas, por decirlo de alguna manera, en los momentos donde se empezaron a realizar los códigos de edificaciones, estas técnicas más ancestrales o más tradicionales, por decirlo de alguna manera, fueron perdiendo terreno y valor, digamos, y vigencia. ¿Por qué? Porque muchas veces por desinformación de quienes tenían que generar los códigos, se les cargó a las tecnologías ciertas características negativas en relación a la salubridad y a la peligrosidad desde la seguridad en lo constructivo. ¿Qué quiero decir concretamente? Mucho se habló en algún momento del mal de Chagas, que tenía que ver con la construcción con tierra, o de la inseguridad de los sistemas de construcción con tierra en las zonas, sobre todo de sismos altos, o de probabilidad de sismos altos, y entonces se fueron desterrando, digamos, cargándolas de prejuicios o de negatividad,
y desaparecieron o aparecieron expresamente prohibidas en diferentes códigos de edificaciones municipales y comunales según la zona de nuestro país. Entonces, bueno, ese fue un proceso histórico que quedó, que tuvo consecuencias bastante negativas para este tipo de construcción, y hizo que se la ninguneara durante mucho tiempo. Pero bueno, últimamente los problemas ambientales es como que fueron tomando relevancia en los últimos años, sumado a una gran necesidad habitacional, es como que se empezó a revisar toda esta cuestión de esta ninguneada, por decirlo de alguna manera, de estos sistemas constructivos, y se los empezaron a tomar como alternativas válidas y sustentables, porque también hubo mucho, hay que decirlo, hubo mucho estudio, mucho avance a nivel científico sobre, y perfeccionamiento sobre estas técnicas. Entonces, bueno. Y también sobre las enfermedades y las cosas con las que tenía que cargar encima, porque, o sea, aparte de haber avanzado el estudio sobre las técnicas y haber empezado a difundir esos avances, porque la otra era que siempre hubo, me parece, ¿no? Siempre hubo mucha información y mucha investigación, pero el tema era que a veces quedaban encerrados en los espacios de donde se generaban esos estudios o en sus ámbitos cercanos. Por ejemplo, no sé, la influencia de universidades o de centros de investigación en una región hacía que se desarrolle más esa región y no nos llegaba tanto al resto del país. Claro, bueno, por ejemplo, concretamente con el mal de Chagas, después se verificó que no era una cuestión de la técnica en sí, o sea, del material que se empleaba, sino de la precariedad con la que se construía, o sea, que había mal de Chagas tanto en una vivienda de material tradicional como en una vivienda de tierra, siempre y cuando estuviera mal terminada, sin los revoques correspondientes y con huecos donde pudiera anidar el bicho que es la vinchuca. Entonces, En bueno, zona endémica. Claro, todo eso hizo que bueno, algunos prejuicios con los que se cargó mucho a este tipo de tecnologías se fueran desmitificando, y bueno, fuera avanzando la aceptación en ese sentido. Porque además se descubrieron todas las otras bondades que antes no eran tan importantes porque no estaban atravesando los problemas ambientales que estamos atravesando ahora. ¿Seguimos? Sí. Pará. Antes de arrancar, Mario, Ay, perdón, quería comentarles cómo iba a estar más o menos estructurada esta charla. Nosotros primero vamos a hacer una parte donde vamos a hablar de cómo nosotros nos empezamos a topar con la cuestión normativa, cómo es nuestra experiencia y nuestro acercamiento a la cuestión normativa. Vamos a hablar de los Procrear alrededor del año 2013-2014, que fue, digamos, uno de los hincapiés por los cuales se empezó a desarrollar la normativa. Después vamos a hablar sobre los avances que hubo a nivel nacional a partir de la activación de la Comisión de Normativa de la Red ProTierra, y después finalmente vamos a contar cómo está hoy en las zonas cercanas, digamos, de la ciudad de Santa Fe, Rincón, Sauce, etcétera, la cuestión normativa al respecto. Así que, bueno, antes quería darle más o menos el panorama general de la charla, antes de darle el pase a Mariú, que va a arrancar con la primera parte. Dale. Bueno, ahí como decía la Caro, los accesos a créditos hipotecarios estatales, puntualmente los Procrear, resultaron ser una oportunidad y una necesidad de un marco teórico, ¿no? Creo que todos conocemos lo que fue la demanda de construcción de vivienda con los Procrear, y en ese mismo sentido ocurrió la construcción con tierra. Muchos de los clientes que teníamos nosotras querían construir su vivienda con el crédito hipotecario, que era una oportunidad del acceso a la primera vivienda para muchas familias, y querían hacerlo en la tecnología de construcción con tierra. Entonces, ahí se nos presenta la oportunidad y la necesidad de encontrar en qué situación estaban los municipios y comunas donde estaban estos clientes concretos queriendo construir sus viviendas, y de ahí los periplos a los que vamos a contarles como caso testigo con los que nos encontramos. Son 3 situaciones en general con las que nos encontramos. Esto es una de las primeras
Ese es el caso testigo de en 2013, en la comuna, era común en ese momento Rincón, ahora ya es municipio, y la comuna, la situación era la aprobación por resolución de excepción, cuando no hay cuando el marco, perdón, cuando hay una normativa prohibitiva al respecto. Es decir, acá la comuna de Rincón prohibía la construcción con tierra. Entonces teníamos que, y era en su reglamento de edificaciones privadas, que es bastante viejo y como decía Caro, se había formulado con esta situación de desconocimientos y prejuicios. Entonces, el camino con ellos tenía que ver con qué necesitaban, cómo podíamos dialogar para entender cómo probar esa tecnología. Esto es lo que decía el reglamento de edificaciones privadas de Rincón. Hablaba de construcciones precarias, no se permitirá la construcción de viviendas con muros de barro, permitiéndose sí los muros de ladrillo sentado en barro solo cuando los mismos llevan un revoque reforzado. Y acá también hablamos del desconocimiento, porque ninguna construcción con tierra debe revocarse con cemento. Sí puede ser con cal, arena sí, pero no con cemento, en toda la superficie exterior. Y también habla sobre los techos de paja, porque bueno, es un sistema común de construcción que también estaba prohibido para lo que pueda hacer la vivienda. Perdón, una acotación. En realidad no estaba prohibida la cuestión de los techos de paja, pero sí exigía una separación de la medianera por la cuestión de incendios y demás. Pero bueno, hacía como una especificación bastante clara de que no permitía los muros en barro. Esta es la ordenanza, ahí donde está marcada con verde es donde está el texto que acabamos de contarles, y la aprobación fue por resolución de excepción. En el caso de, como les decía, en el 2013 era comuna, ¿no? No tenía un consejo, con lo cual debía hacerse por una resolución de excepción. Eso después, con el tiempo y con el crecimiento demográfico, que, bueno, justamente los Procrear creo que impulsó el crecimiento demográfico de Rincón, pasa a transformarse en municipio y esto ya toma otro color. Las condiciones para la aprobación era respetar algunos de los lineamientos básicos de la ordenanza de Luis Beltrán. Luis Beltrán es una ordenanza de referencia, digamos, en ese momento, porque era una de las pocas que había en el país. Entonces ellos tomaban esa ordenanza como lineamiento, como referencia. Presentar obligatoriamente el estudio y certificado expedido por la UTN, del Departamento de Ingeniería Civil, que avale la calidad y resistencia de los materiales y tecnologías empleadas. Acá, esto implicó, en ese momento, implicó un vínculo, un acuerdo con la UTN, hubo que pagar esos estudios para que se hagan. Ese momento nosotros estábamos en Cooperativa Teco, así que hubo un convenio marco. Un convenio marco entre la Cooperativa Teco y la UTN para poder tener estos ensayos. Fue como muy arduo ese camino, digamos. Presentar obligatoriamente una declaración jurada del profesional interviniente y del propietario con certificación de firmas, donde asuman conjuntamente la responsabilidad sobre la tecnología empleada, y al mismo tiempo la comuna no se haría responsable de lo que se estaría ejecutando. Esta fue la primera resolución que se obtuvo, sirvió de antecedente para todas las que vinieron después. A partir de esto ya fue más fácil, digamos, y era como continuar con este mismo camino. Ahí, si podés volver un toque a la ordenanza, lo que vemos, perdón, la resolución de excepción era sobre un lote en particular, un propietario concreto, y así salía cada una de las aprobaciones. O sea, no solo nos exigían algunas cuestiones extras en los planos y demás, sino que había que hacer primero una ordenanza, perdón, una resolución de excepción, y después habilitaba la presentación del plano. A todo esto el Procrear en ese momento, antes de bajarte la plata, y a diferencia de los Procrear con tecnología tradicional que solo te exigían la constancia de inicio del trámite, en el caso de los Procrear con tierra nos exigía ya el aprobado, con lo cual teníamos que
todo el caminito legal, digamos, en la comuna termine y nos den la aprobación para después tener el primer desembolso del crédito. Claro, contra la otra realidad. O sea, nosotras en ese momento trabajábamos en la cooperativa y trabajábamos con Procrear, o sea, empezamos lo Procrear de convencional y de tierra a la vez. Y o sea, en el municipio de acá de Federación, por ejemplo, te pedían un visado, en el Banco de Concordia te pedían un visado del plano para poder iniciar el trámite, mientras que para las construcciones con tierra teníamos que terminar el trámite completo. Había unas cuantas incongruencias ahí, pero que también estaba bueno porque en ese periodo teníamos una persona del otro lado con la cual poder interactuar. Hoy estamos atados de pie y mano porque estamos, o sea, tratando de establecer, ya les vamos a contar en la actualidad por dónde andamos con el tema de las normativas y por qué es tan importante contar cómo llegamos hasta acá, porque el espíritu nuestro en realidad es de poder darle una respuesta a las familias que se acercan para que nosotros los ayudemos a concretar su sueño, que es vivir con el material que desearon vivir, ni más ni menos. ¿Entendés? Poner su plata, hipotecar su vida más o menos por 20 años para poder construir como quieren. Y no están pidiendo construir mal ni saltearse nada, solamente están pidiendo, o sea, nos pagan lo que nos tienen que pagar para que proyectemos, pagan los impuestos que tienen que pagar para llegar a su terreno y no pueden acceder a veces a un crédito porque nos encontramos con estos impedimentos. En el caso de, en el caso de acá de Federación, por ejemplo, habíamos pasado toda esa etapa que hicimos en Santa Fe. Yo me vine acá, salí sorteada en el Procrear, yo quiero hacer la casa de tierra, y cuando voy a la municipalidad a plantear, el tema es que en el Código de Federación está prohibido construir con barro, como dice ahí, en la planta urbana de la ciudad. Entonces, pero ya existía una vivienda que estaba construida en la planta urbana con adobes, y estaba aprobado ese proyecto. Entonces, lo que me proponían, yo lo que pedía era que se cancele este artículo, o sea, llevé todos los antecedentes que habíamos preparado con todas las normativas anteriores para poder convertir ese artículo en uno positivo, y o sea, a mí me dieron la opción de, ¿querés aprobarlo? Tenés la posibilidad de aprobarlo porque tu casa está fuera de la planta urbana. Entonces, lo que decía el código era dentro de la planta urbana. Y como mi casa está en una zonificación, nosotros lo que buscábamos era que se cambie eso, y lo que hicieron fue sacarlo a manera de excepción, que tampoco es la intención que tenemos, porque la idea es que se reconozca la tierra como un material para construir. Pero bueno, ahí seguimos con otros. Dale. Otro de los casos, bueno, de los que hablamos ahora, de los que hablamos hasta ahora, de las situaciones en las que nos encontramos que está prohibida la construcción. Ahora vamos a hablar de los casos de aprobación por simple vacío legal. En el derecho positivo, que es el derecho que rige en la Argentina, lo que no está prohibido está permitido. Entonces nos encontrábamos con la comuna de Sauce Viejo, esto también era un procrear en tierra, y la comuna de Sauce Viejo, al momento de la solicitud de este crédito y de solicitud de este permiso de obra, no tenía reglamento de edificaciones privadas. Entonces, listo, no había una prohibición, se aprobaba por el vacío legal. No vamos a decir que era más fácil, porque bueno, el primero también siempre cuesta, esto que dice la cara, depende de con quién te encuentres del otro lado del escritorio para poder conversar, pero se consiguió. Una situación sin... Sí. Lo que nos pasó ahí es que presentás un plano como cualquier construcción convencional, y como había buena onda del otro lado, nos lo aprobaron, digamos, sin más trámite. Claro. Esta es la situación de Arroyo Leyes. Arroyo Leyes tenía en ese momento y sigue teniendo un reglamento de edificaciones privadas, pero que no desarrolla
mucho el tema de las tecnologías, entonces tampoco estaba nombrado. Y acá Arroyo Leyes lo que hace es toma las mismas formas de Rincón, solicita la misma documentación. Y es lo que, como generalmente ellos se manejan y nos lo reconocen así, que lo que hace Rincón, en lo que se relaciona a este tema particularmente, ellos hacen lo mismo. Entonces, fue presentar las mismas documentaciones de ensayos de la UTN, las actas que nos hacíamos cargo los profesionales y el cliente, y el acta en el que la comuna nos hace responsable. Básicamente esa es la documentación principal, digamos. Sí, acá, perdón, voy a acotar una cosa con lo de Arroyo Leyes. Para los que están viendo la charla que no son de la zona de Santa Fe, nosotros tenemos a la ciudad de Santa Fe y tenemos un montón de localidades pequeñas que conforman el Gran Santa Fe, digamos que están bastante cercanas. Entre ellas hay varias localidades sobre la ruta provincial número 1, que son las localidades de la costa, como normalmente se le dicen, donde la primera, o sea, hay una primera parte que se denomina Colastiné, que todavía depende de la ciudad de Santa Fe a nivel reglamentario, digamos. Sí. Es un Claro, barrio de la ciudad. es un barrio de la ciudad de Santa Fe, por su cercanía. Después inmediatamente está Rincón, que ahora ya no es más comuna y es municipios, y después le sigue Arroyo Leyes, que creo que aún sigue siendo comuna. Sí. Pero a pesar de que esta no tenía prohibición, por la cercanía y por cómo copian en general las localidades sus cuestiones normativas, terminó pidiendo lo mismo que una localidad donde había una prohibición al respecto. Entonces, bueno, es caso por caso, así es tal cual, caso por caso. Bueno, y ese es el tercer caso testigo, la tercera situación en la que nos encontramos, que también fue procrear con tierra. Hasta ahora todos los que les mostramos fueron procrear con tierra, porque claro, fueron a través de los procrear las primeras situaciones en las que necesitábamos la aprobación de la documentación, ¿no? Para poder obtener el crédito. Esto es en Oliveros. Acá nos encontramos con esta propietaria, esta clienta, que ella era bioconstructora, tenía construida en su terreno su casita pequeña en tierra y necesitaba llegar a una vivienda de mayor superficie, prácticamente en un monoambiente donde estaba. Y ella venía trabajando el tema de la bioconstrucción en el territorio, en Oliveros, desde hacía mucho tiempo. Entonces ya tenía una aproximación con la comuna, con el municipio de Oliveros. Acá lo que se generó, lo que se alcanzó a generar, fue la ordenanza de construcción con tierra. Se generó esta ordenanza que sirvió durante mucho tiempo de referencia para muchos otros municipios y comunas, y acá ya es como que dimos un paso importante, porque al tener la ordenanza ya no teníamos que ir caso por caso pidiendo las excepciones y haciendo el trámite individual para cada una de las viviendas, sino ya cualquiera que quisiera construir en Oliveros directamente ya tenía el permiso, digamos, estaba aprobada la construcción en el municipio. Sí, hay que rescatar que la ordenanza de Oliveros, que se sancionó en el 2014, fue una de las pocas para ese momento que tenía una especificación técnica en el anexo que era bastante completa y que fue tomada de referencia por otros municipios luego, sobre todo en la zona del litoral. Después lo vamos a ver, pero era muy importante la zona en la que se generaban, porque no era lo mismo una ordenanza de Beltrán, que era la que hasta el momento estaba tomada de referencia por todo el mundo, que es de la zona andina, digamos, con otras características, a esta que ya hablaba más sobre algo más local. Oliveros, para el que no sabe, está de camino a Rosario, digamos, a la altura de Maciel. Bien. Y ahora vamos con la segunda parte de la charla. Bueno, ahí arranco yo. Bueno, después de este periplo que tuvimos que atravesar con el tema de los procrear y cómo fue nuestro acercamiento práctico, digamos, a la cuestión de normativa, empezó a tomar fuerza el trabajo desde la red ProTierra. Nosotras las cuatro que estamos capacitando acá, formamos parte de esa red. Es una red a nivel nacional, formada por la comunidad científica, universidades, investigadores del CONICET, constructores, autoconstructores, etc.
que aboga por el tema de la construcción con tierra, y bueno, va compartiendo todos los avances a nivel nacional, y bueno, la verdad que ha tomado un impulso muy grande. La red ProTierra existe desde hace bastante, pero bueno, más o menos en el año 2017, cuando se hacen en general encuentros anuales, tiene una forma de gobierno, digamos, bastante específica, como si fuera es una institución de la sociedad civil. Y bueno, en el encuentro que se hizo en el 2017 se tomó un gran impulso, y se sumó mucha gente nueva en el 2018. ¿Humahuaca cuándo fue? El encuentro de Humahuaca, donde bueno, ahí se conformó la comisión de normativa, porque empezaron a llegar a la red ProTierra las consultas de profesionales dedicados a la construcción con tierra, o de comitentes, o de agentes gubernamentales, tanto sea de ámbitos ejecutivos como de legislativos, sobre cómo presentar ordenanzas, o cómo hacer para regular la construcción con estas técnicas, sobre todo por el tema de créditos estatales, del acceso a créditos estatales. También para ese entonces ya estaba en marcha un proyecto que desarrollaron desde la cátedra UNESCO de la UBA de CONICET, que estaba Rodolfo Rotondaro, Natacha Ubón, Griselda Ricciardelli, trabajando. No sé si falta alguien del equipo del Atlas de construcción con tierra de la Argentina, y a partir de ese trabajo también a mí me parece que hubo como un movimiento, ¿no? Cuando empezaron a pedir el fichaje, que empecemos a mandar construcciones con tierras que estén realizadas a distintos arquitectos que veníamos ahí en la red y por afuera, y también se iba viendo, ¿no? Que aparecían muchos problemas que ya se comentaban cuando se juntaban los antecedentes, la imposibilidad a veces de presentar planos. Entonces me parece que también ese movimiento se fue gestando junto, y ese equipo creo que fue también el que encabezó ahí la parte normativa, que se tuvo que convertir en una comisión porque era para todo el país la demanda. Bueno, entonces con toda esta movida que cuenta la EVA, y con todo este auge que empezaba a tomar la construcción con tierra, y la necesidad del marco normativo, aparece la Comisión de Normativa, que como objetivo se propone el estudio y propuesta de normas técnicas y jurídicas para Argentina sobre arquitectura y construcción con tierra. Yo formo parte de esa comisión dentro de la red ProTierra, y bueno, les voy a comentar más o menos lo que estuvimos desarrollando. Lo primero que hicimos, además bueno, se hicieron muchas cosas, pero de lo más importante que hicimos, que se trabajó sobre todo en época de pandemia, cuando todos estuvimos encerrados y no teníamos demasiada obra para hacer, entonces bueno, nos dedicamos a estudiar ordenanza, fue el análisis de estado de situación normativa a nivel nacional de este tipo de construcciones. Se analizaron y se buscaron todos los antecedentes, y concretamente las normas se fueron pidiendo a cada municipio y comuna donde teníamos noticias. Se hizo una investigación re importante, digamos, sobre eso, y se alcanzaron a recopilar y analizar alrededor de 40 ordenanzas que estaban vigentes. El corte, para que ustedes se den una idea, a mediados del año pasado, del 2020, y bueno, ese es el índice. Se publicó un documento, todo esto está en la red ProTierra y es parte de la bibliografía de la que estuvimos hablando, que va a quedar colgada en el espacio virtual del colegio. Hay una página donde habla del link de la red ProTierra, y dentro del link de la red ProTierra cómo encontrar todos estos documentos que fueron publicándose. Bueno, y este documento, que era el análisis de las normativas a nivel nacional, tiene todo este índice, si lo quieren chusmear, pero bueno, para no aburrir, digamos, se analizaron alrededor de 40 ordenanzas. Pasala si querés y explicá, y después yo te completo. Bueno, acá como
ahí Caro nos estaba contando el análisis que se fue haciendo, y se generó este documento donde podemos ver a la derecha que hay un mapa donde en color está marcada las zonas sísmicas, y con puntitos están marcadas los lugares donde hay ordenanzas. Si se fijan, hay puntitos celestes, que son donde hay normas jurídicas y técnicas. Después están los puntitos azules, que están las normas jurídicas, que en estas no hay mucho detalle, especificación técnica. Y después en las provincias están marcadas como en gris, si se fija está con más grueso. Hay ley, o sea, hay leyes que nombran o impulsan la construcción con tierra. Eso es lo que podemos ver en el mapa. Y por otro lado se generó un cuadro donde hay localidades, están las localidades, los departamentos, las provincias, y la caracterización resumida de estas normas, de estas ordenanzas que están marcadas en el mapa. Y también están los números, por si después hay que buscarlas, o quienes las impulsaron como actores políticos. ¿Esto quién iba yo? Sí, vos. Bueno, después de ese análisis que quedó plasmado en el documento este que se publicó, el objetivo era, había un objetivo a largo plazo, en el que todavía estamos trabajando, y un objetivo a corto plazo que ya se cumplió. A largo plazo hablábamos de redactar desde la Red Pro Tierra, desde esta comisión específica, la normativa nacional, o la propuesta de normativa nacional, para que exista este marco que actualmente no existe a nivel nacional. Pero bueno, las normativas nacionales como la CIRSOC y demás, de cada material, tardan muchísimo en desarrollarse, requieren un montón de estudios y demás, o sea que eso, no sé, puede llevar desde 3, 4 años hasta 10, no sé. Es como un laburo de hormiga a largo plazo. Y en el mientras tanto, lo que veíamos es que había que dar respuesta a estas demandas concretas que hablamos al principio, entonces tomamos como objetivo a corto plazo redactar un modelo de ordenanza que pudiera ofrecerse y explicarse en cada localidad donde vaya surgiendo el interés, tanto de presentar o pedir un permiso de aprobación concreto, o a veces que el interés era impulsado desde los mismos órganos de gobierno, digamos, tanto legislativo como administrativo, para que tengan esa herramienta, que tenga también un aval técnico, digamos, además de que no quede solo en una declaración de interés o en una declaración como enunciativa, sino que tenga también la cuestión de sustento técnico. Entonces, bueno, se generó esa propuesta de modelo de ordenanza, estuvo en discusión desde octubre, o sea, desde octubre del año pasado, y se fueron haciendo aportes, y se cerró ahora un par de meses, donde, bueno, se terminó de dar forma y se publicó como herramienta que puede tomar cualquier municipio. Volveme 2 segundos. Esa propuesta de modelo de ordenanza tiene 3 patas, no es un solo documento, sino que está conformada por 3 documentos. Uno de ellos es el proyecto de ordenanza en sí mismo, que ahora lo vamos a ir explicando de a uno. El otro es la norma de base peruana, que es la que se toma como para hacer algunas adaptaciones, pero es la que tenemos como más, la que consideran, de todas las normas internacionales, la que consideramos que cabía mejor para nuestro país, obviamente con algunas adaptaciones. Y bueno, y el anexo técnico, que hace algunas especificaciones particulares de nuestro país y va adaptando la cuestión de la norma peruana a nuestras circunstancias. Son 3 documentos que forman esa propuesta de modelo de ordenanza. Como les dije, el primero era el proyecto de ordenanza en sí mismo, o sea, la norma jurídica, el enunciado teórico, por decirlo de alguna manera, que tiene varias partes también. Primero se enuncian los beneficios de la construcción con tierra, después se enumeran algunas leyes nacionales y provinciales en torno a la temática, sobre todo relacionada a la cuestión como una manera de resolver problemas ambientales, atados con otras leyes como es el etiquetado energético, o la incorporación de energías renovables, etcétera, etcétera. Después están los antecedentes normativos vigentes, que es
que lo tomamos de ese análisis del que le hablaba previamente, donde están las ordenanzas que están vigentes actualmente en el país. Después hay nombrados algunos antecedentes constructivos, tanto patrimoniales como contemporáneos, o sea, por provincia hay alguna enumeración de edificios construidos, ya sean, qué sé yo, pueden ser hasta planes de vivienda, escuelas o edificios históricos, o casos de viviendas con Procrear. Hay un popurrí, no agota todo porque es muchísimo lo que hay construido en el país, pero bueno, es representativo de la variedad de construcciones, tanto que sean estatales o impulsadas desde los mismos gobiernos, como desde el privado, digamos. Y después, bueno, aparece la propuesta de redacción del cuerpo de la ordenanza en sí mismo, como no sé si la mayoría sabe, pero cuando ustedes agarran una ordenanza, aparece primero una serie de considerandos o de justificación de por qué se crea esa ordenanza, y después está el articulado concretamente, qué es lo que establece, qué es lo que sanciona esa ordenanza en sí misma. Entonces hay una propuesta de eso ya enunciado, cosa que cada comuna pueda tomar y cambiar los datos de la zona en la que se norma, o se quiere normar el asunto, y bueno, agregar las particularidades de cada caso. Y bueno, y después están los documentos nacionales e internacionales más relevantes de referencia, como enumerados como si se quiere ir a alguna base más amplia, digamos, por decirlo de alguna manera. Pausa. ¿Cómo venimos? O sea, ¿alguien puede prender la cámara y mover la cabeza? Claudio Klep. Ay, qué difícil tu apellido, Claudio. ¿Vamos bien? César, Dotone. Acá estoy. ¿Están todos vivos? Sí. ¿Nos siguen? Sí, Bueno, sí, buenísimo. Podemos pedirles en este momento, ya que Sí. hicimos el cortecito, le podemos pedir que Tenemos- anoten sus nombres para las asistencias en el chat. ¿Puedo contar algo? Sí, Sí. cuenten. Los necesitamos. Necesitamos Este momento, saber que están vivos y que quieren anótense estar todos. ahí. Vayan anotando Y sus que nombres quieren para que la estemos acá. Ahí yo anoté, Nombres claro, completos y pero podemos tomar asistencia después. Dale. Yo- César, ¿qué pasó? conozco, digamos, yo trabajo en vialidad de la provincia de Santa Fe, en la regional de Rosario. O sea que conozco todas las comunas de la zona y hablo con todos los presidentes comunales y con secretarios de obras públicas o servicios públicos. Y me extrañó que no existan, digamos, esto, que solo Oliveros, que conozco muy poco, tenga en la zona nuestra aprobado eso, y cuando hay bioconstrucción por todos lados. Pueblo Ester, que es uno de los lugares que más conozco, que más se construye, y que la minga que participé era ahí en Pueblo Ester, no tenga. Bueno, voy a consultar, me dejaron la inquietud para consultar, y como no conozco todo el mundo, y por otro lado, Está buenísimo. he empezado a Está practicar buenísimo, desde el Sí, año pasado. Déjalo Sí, terminar. Perdón. Eva. Sí. Cortito, porque sí, por ahí sí, se pone a hablar todo el mundo. No, tranqui. Que estamos construyendo con un grupo en Córdoba, y claro, son otras características de suelo, y nada, también me interesa saber la normativa, a ver si hay alguna normativa, porque por ahí para ver cómo lo tienen en cuenta, cómo es, ya que en Córdoba un poco es distinto, como decían vos, hay otra clase de suelo, otra clase de cimientos, por decirlo también, así que bueno, nada, eso solito. Sí. No, está bueno primero tener un termómetro de si les interesa, si vamos bien. Por ahí siempre da como miedito encarar una charla entera de algo tan particular, pero en realidad es porque a nosotras también, o sea, a mí como usuaria, la normativa me brinda un montón de herramientas que yo por mi cuenta era muy difícil de conseguirlas. Entonces, también está bueno, o sea, por eso también es que le damos tanta rosca, y ahora les vamos a seguir contando de qué se trata todo lo que se está haciendo,
Pero los otros días en una charla que daba Caro con las chicas de la Red Pro Tierra, había un testimonio de alguien que decía, somos los únicos que estamos pidiendo permiso para construir bien. O sea, estamos teniendo que defender algo que, o sea, a vos te llama la atención que no exista la normativa que apruebe, pero en realidad lo más loco es que se prohíba construir con tierra, o sea, eso es lo que es muy loco, que en todos lados, para empezar, en casi todos lados está prohibido. O sea, eso es, ¿no? Como y se ve en cuántas todos otras lados, y hay cosas que por todos están lados prohibidas. construcciones con tierra. Perdón, ¿qué? No, no, y que construcciones por tierra, que con tierra hay por todos lados, y se prohíbe, y se hace igual. Estaría buenísimo poderlas hacerlas con una reglamentación y hacerlas bien. La búsqueda nuestra es esto, hacer las cosas bien. No trabar ni nada por el estilo, porque mucha gente piensa que porque haya una norma va a trabar. No, al contrario, queremos poder hacerla y poder registrarla y hacer como cualquier tipo de construcción. Un acompañamiento, o sea, que existan, o sea, poder brindar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, también hoy formando parte de una red que tiene patas por todos lados y que tiene la posibilidad de acompañar un montón de procesos. Como en tantas otras cosas, ¿no? Estamos en una época en donde se van, creo que se van militando las causas para poder llegar a un cierto avance en ese sentido. Bueno, continuamos con la parte dura. Dale. Ya dieron todo el presente. Bueno, siguiendo para también esto que le va a servir recién a César que preguntaba, este cuadro se encuentra dentro de la página de la red, dentro de esto de la normativa que estaba explicando Caro. En este cuadro podemos ver todas las ordenanzas vigentes. Este cuadro se cerró más o menos a fines del año pasado. Acá se puede ver, hay una numeración, la localidad, la provincia, el número de la ordenanza y el año que se promulgó. Esto es importante tenerlo para que uno, si está en tal lugar, puede fijarse en esa planilla, ver si está la ordenanza, y con ese número ir al municipio, acercarse a la comuna, al municipio, a consultar sobre la ordenanza para que se las den. Esto es sumamente importante porque a mí me ha pasado que yo vivo acá en Tigre y fui al municipio a preguntar y me dijeron que no había ninguna ordenanza. Y la realidad es que sí hay una ordenanza, que yo me entero a raíz de este cuadro que está la ordenanza. Ahora, teniendo un número y teniendo fechas, puedo ir a pedir que me la den, reclamar y pedir que la busquen. Porque sin esto te dicen que no y uno cómo le refuta ese no. Porque hay mucho desconocimiento también. Piensen que los funcionarios que están, las personas que están atendiendo detrás de un mostrador, muchas veces van cambiando de año a año, cada 2 años, y no conocen todas las ordenanzas que existen. Entonces está buenísimo para que cada uno se pueda acercar y pedir por número la ordenanza. También es importante saber que este documento se cerró el año pasado y en el tiempo que pasó, en el transcurso de este año, ya se aprobaron otras ordenanzas, como por ejemplo la de Villa Merlo de San Luis, la de Chelecito de La Rioja, y la de Santa Fe ahora hace muy poquito. Para que sepan que este documento todavía no tiene lo de este año. La idea sería generar de alguna manera algo que se puede ir actualizando, porque cada vez son más las ordenanzas que aparecen. Y que todos estemos al tanto estaría buenísimo. Para aclarar un poco lo de la BETU, este cuadro forma parte de la primer pata de esa propuesta de ordenanza que hace la red, que está como un anexo de la norma jurídica. O sea, está dentro de ese primer documento, para que lo sepan. Es como un resumen del otro documento, que fue el análisis que se hizo en la primera mitad del año pasado de todas las otras ordenanzas. ¿Seguimos, Mario? Sí, ahí voy. Ahí estamos. Bueno, la otra pata de esta propuesta de ordenanza, como les decía, es la norma peruana de base. La norma peruana es la E080 del año 2017. Esta norma es una norma sí nacional, o sea, Perú sí tiene reglamentada la construcción con tierra a nivel nacional.
Ellos trabajan sobre todo en la técnica de adobe y tapial, y bueno, es una norma que tiene encima muchos años de aplicación, está basada en exhaustivos estudios de laboratorio y de campo, está continuamente revisada y continuamente actualizada. De hecho, ya hay una actualización que es del año 2020, pero bueno, nosotros teníamos al momento de la propuesta esa disposición, y bueno, trabajamos sobre esa, no es mucho lo que se va cambiando, pero bueno, es como una norma que está recontra aprobada y con muchos años de aplicación, entonces nos da cierta garantía. También tiene un montón de detalles descriptivos y gráficos de la correcta ejecución de las técnicas, a veces es prácticamente un manual de construcción, entonces nos pareció importante eso. Y bueno, da garantía de seguridad para zonas sísmicas altas. Como ustedes sabrán, Perú tiene en la mayor parte de su territorio peligrosidad sísmica, y bueno, nuestro país está bastante dividido en ese sentido, la mitad del país está en zona sísmica cero, pero la zona andina y la zona del norte tiene zonas donde hay bastante, o sea, es una zona sísmica alta en muchos lugares, entonces bueno, necesitábamos alguna norma de base que sobre todo con el tema de la construcción con tierra diera garantías en relación a los peligros en la zona sísmica alta. Para nuestro territorio, digamos, más local, es como por ahí puede ser excesiva, seguramente lo es, pero bueno, por eso nosotros hicimos algunas adaptaciones. Ahora vamos a ver. El anexo técnico, que es la tercera pata de esa propuesta de ordenanza que hacemos, es las adaptaciones que hacemos desde la comisión de la red para nuestro territorio nacional. No sé quién... Acá en este anexo se puede encontrar un glosario donde describe las técnicas, ya que nos pasa mucho que acá en la Argentina una misma técnica capaz que está nombrada que se nombra de diferente manera. Entonces en el glosario está la explicación de cada una de las técnicas también, para que podamos entender, hablar todos un mismo idioma, ¿no? Y después hay una clasificación de las técnicas normadas en 3 grupos. No sé si se acuerdan que la charla anterior habíamos hecho una división de las técnicas, pero era totalmente con otro criterio, para que no mezclemos. Están normadas, en este caso están normadas en 3 grupos, donde se encuentran los sistemas de entramados, técnicas mixtas, los sistemas de mampuestos, que puede ser adobe, bloque de tierra comprimido, entre otros, y sistemas monolíticos, tipo el tapial y la tierra amasada, apilada, lo que conocemos como COG, y la tierra vertida. Si querés. Bueno, dentro de los sistemas de técnicas mixtas, la charla anterior lo desarrollamos mucho más, pero bueno, para que tengan los que no pudieron verla o no se acuerdan, lo importante de este tipo de técnicas mixtas es que la estructura tiene una estructura principal, una estructura secundaria y el relleno. Esta técnica no es autoportante, o sea, la tierra no sería la que soporte el peso, la carga que hay, sino que tiene una estructura aislada. Y en el relleno, en este caso el relleno es de tierra estabilizada con fibra. Bueno, sigamos, si quieren ver más, en la charla anterior está muchísimo más desarrollado, ¿no? Después está el sistema de mampuestos, que puede ser, o sea, mampuestos retrotrayéndonos al concepto de qué es un mampuesto. Un mampuesto es una porción, es una pieza que se puede aplicar con la mano. Entonces, cuando se habla de las técnicas que se trabajan como mampostería, podemos hablar de adobe o de BTC, que es lo que se toma en este anexo. El adobe, como dice Betu, lo desarrollamos en las charlas, es un mampuesto de tierra cruda, estabilizada, con aditivos de fibra cortada a molde, y el BTC, por las dudas repasamos, es un mampuesto que se genera con una mezcla de tierra
arcillosa que generalmente, o sea, tiene una proporción muy específica, se tamiza y tiene características y generalmente se estabiliza con cemento, tiene un tiempo de curado y tiene una forma de verificación. Cada una de las técnicas que les estamos diciendo que están especificadas en el cuerpo del anexo para poder certificar, digamos, dije certificar. Bueno, que de eso se trata el anexo de esas dos técnicas, y falta el grupo de sistemas monolíticos. Que claro, los sistemas monolíticos... Que, bueno, en este caso es tapial. Ajá. Sí, el tapial, el suelo amasado y la tierra vertida, que ahí se nos saltó ponerlos, que es esto que se trabaja con un molde, y estos sistemas sí es un sistema autoportante y portante de estructura de cubierta, puede ser portante de techo. Bueno, también podemos encontrar esta tabla donde se hacen las recomendaciones sobre los límites de altura y los números de piso de las construcciones según las zonas sísmicas. En el cuadro a la izquierda se pueden ver los sistemas que acabamos de ver, la agrupación de sistemas mixtos, sistemas de mampuestos y sistemas monolíticos. Y arriba está la clasificación según los sismos, la zona sísmica, mejor dicho. En este caso nosotros estamos en la zona sísmica 0, tanto ustedes como yo, y ahí se puede ver que, por ejemplo, en un sistema mixto se recomienda llegar a los 12 metros máximo y de 4 pisos. Y en cambio en un mampuesto y en un sistema monolítico sería 9 metros y 3 pisos. Es importante aclarar que este cuadro se hace para la Argentina, ya que todo lo que es la normativa peruana tiene sismos mucho más elevados. Entonces se adjunta a esto el cuadro que es específico de acá de lo que sería la Argentina. Y también es importante remarcar, ahí abajo del cuadro, que dice, por encima del último piso se permite otro piso con construcción liviana y estructuras mixtas. Esto es en el caso de mampuestos y sistemas monolíticos. Y hay que tener en cuenta que en las zonas sísmicas 2, 3 y 4 los muros serán totalmente reforzados, conforme al artículo 8.5, que se corresponde al artículo 6 de la norma peruana 080 del 2017. Esto quiere decir que no solamente tiene que tener las vías de encadenado inferior y superior, sino que también tiene que tener una trama interna al muro, en toda su estructura. No sé si quieren decir algo más de ese. No, sigo con la que sigue. Todo esto que le estamos contando son lo que conforma parte del anexo técnico, que es la tercera pata de esta propuesta de ordenanza elaborada por la comisión. Otra de las cuestiones que se agregan, que no está en la norma peruana de base, que nosotros agregamos en el anexo técnico, es la cuestión de las responsabilidades de la aplicación de la norma técnica. Ahí aparecen las responsabilidades del propietario o usuario del edificio, que tienen que ver más que nada con la manutención y algunas cuestiones de mantenimiento en general de la construcción. La de profesionales y constructores en la, bueno, para no ser redundante, en la construcción de la vivienda, y de la autoridad de aplicación en el tema del control. Después está la documentación técnica, que bueno, nosotros sugerimos que haya una información detallada en el proyecto de conexiones y vinculaciones en las técnicas de ejecución, y que haya alguna especie de constancia de entrenamiento de la mano de obra hecha por los profesionales responsables. Esto sabemos que es muy difícil de cumplir, pero sabemos que, a diferencia de los peruanos, nuestra mano de obra es muy difícil, o es complicado encontrar mano de obra especializada, y ahí el profesional cumple un rol particular. A lo mejor en estos casos se puede llevar un libro de obra,
para constatar que el profesional ha explicado bien cómo se deben ejecutar las diferentes técnicas propuestas en el proyecto. Acá de nuevo, ¿no? Aclarar que por una cuestión de contexto, nosotros tenemos por ahí menos formación, la mano de obra de nuestro país tiene menos formación en algunas regiones por la falta de vínculo que tenemos con la técnica, por la pérdida que hubo a partir de este periodo de erradicación de las viviendas y obviamente dejó de construirse así porque entonces también la gente perdió la práctica. Perdió el oficio. Entonces, claro, la práctica y el oficio, y tampoco, o sea, tenía mucho sentido en un momento en el que también la demanda que había de este tipo de construcciones no era tanta. Ahora, por suerte, es como que estamos en un momento en donde es una salida laboral súper interesante porque es una posibilidad de trabajar, de aprender algo para autoconstruir, o sea, para la mano de obra que se capacita también es una herramienta no solo para ejecutar esa obra. Sí, bueno, y después aparecen otras adaptaciones, ahí sí vamos recorriendo artículo por artículo la norma peruana y haciendo las adaptaciones a nuestro país. Como dijimos, algunas de las adaptaciones básicas tienen que ver con la caracterización en cada caso de cómo se aplican las diferentes cuestiones a las diferentes zonas sísmicas. Ahí de nuevo a la derecha aparece el cuadrito con, el mapa con cómo está distribuido nuestro país en relación a la zona sísmica. Bueno, es esto, porque hay que hacer adaptaciones artículo por artículo, porque tenemos, comparados con Perú, diferencia en zonas sísmicas y bioambientales. Nosotros tenemos admitida la cuestión de la tierra reforzada y no reforzada según esa clasificación de zona sísmica. También hay muchas diferencias culturales y habilidades técnicas y de mano de obra, que es lo que hablábamos recién. O sea, en realidad en nuestro país eso también varía un montón, porque si nos vamos a la zona del norte, Jujuy, de la Quebrada, es prácticamente un calco de Perú, porque ahí se sigue haciendo tradicionalmente mucha construcción de adobe, sobre todo en las zonas más populares, digamos. Aunque se filtran muchas cuestiones, ¿no? Que terminan llevando acá, o sea, produciendo patologías, como por ejemplo la típica situación de que la gente que construye con tierra tiene los hijos que construyen en la ciudad, se van a las grandes ciudades y vuelven a mejorar la situación habitacional de su familia revocando con cemento. Eso es un clásico si recorres las ciudades del noroeste o las comunidades, pasa mucho. Entonces también está laburando recontra fuerte los equipos técnicos para poder acompañar en este momento de transición. Sí, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, la construcción con adobe en un montón de cosas se parece a la construcción con ladrillo cocido, pero en otro montón de cosas no tiene que ser igual. Y al estar tan internalizada la construcción con ladrillo, con refuerzo de hormigón y demás, hay veces que se mezclan ambos oficios y el resultado no es muy feliz. Entonces, por ejemplo, el ladrillo cocido y demás permite una cierta apertura de vanos más grandes, con el tema de la construcción con tierra. Hay límites geométricos que, bueno, están todos especificados en este anexo técnico, pero que hay que tener mucho más cuidado con la tierra, porque después le echamos la culpa al pobre material y en realidad es que no lo sabemos aplicar. Entonces, bueno, un poco el sentido de la normativa es poner el ojo donde hay que prestar atención para evitar patologías por esta confusión generalizada, por decirlo. Y bueno, después una de las últimas aclaraciones y especificaciones que hacemos en relación a la adaptación de la norma peruana en nuestro país es que ellos trabajan con el límite
es un límite, bueno, es una cuestión estructural, pero es un límite de solicitud y nosotros con un límite útil, pero bueno, es muy ingenieril eso. Después lo van a ver más específico, no sé si tiene mucho sentido explicarlo. Vas vos, Bueno, Martín. sí. Y ahora pasamos a la última parte de la charla, que es contar la situación actual de la normativa en construcción con tierra a nivel local. Nosotras vamos a desarrollar, estamos desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, hablando desde el Distrito 1, entonces vamos como a hacer foco en lo que sabemos de las comunas y municipios que están dentro de lo que es este distrito. Con respecto a la ciudad de Santa Fe, contamos primero los procesos de modificación que hubo. La construcción con tierra no estaba permitida, y en el 2018 se aprobó la modificación del distrito R7, que es el distrito de Colastiné, que como le contaba Caro en un momento, es un distrito que está sobre la Ruta 1, en el inicio de la Ruta 1, y tiene, bueno, un paisaje costero, con mucha vinculación con lo que es la naturaleza, y con lotes de dimensiones un poco más grandes, ya no entre medianera, como puede ser el medio de la ciudad. Entonces las características de este distrito pero era propicio para que hubiese muchas más personas que quisieran construir su vivienda en tierra. Y entonces a partir de 2018 que se modifica el reglamento el ROW, el reglamento de zonificaciones, digamos, en el distrito R7, el de Colastiné, se puede construir con tierra. A la par, se inicia, o se viene ya desde hace rato, haciendo una revisión del reglamento de edificaciones privadas de la ciudad de Santa Fe, que es de los años 70 y que tuvo varias ordenanzas, digamos, que acompaña el reglamento un montón de ordenanzas que modifican lo que el reglamento dice, entonces ya era necesario modificar ese reglamento de edificaciones privadas. Había una mesa de diálogo en la Municipalidad de Santa Fe, donde participaban todos los colegios implicados, y organizaciones implicadas en lo que podía ser la modificación del reglamento. Desde el Colegio de Arquitectos también se trabajó en este sentido, y esa modificación se hizo efectiva la semana pasada, el 28 de septiembre, se aprobó el nuevo Código de Habitabilidad, que entre todas las modificaciones incorpora los temas de las cubiertas verdes, las energías renovables y la construcción con tierra. Acá marcamos cuáles son las secciones y los artículos que incorporan a cada una de estas modificaciones, y como para hacer un resumen, en cubiertas verdes y jardines verticales, el artículo 158, donde hay definiciones y clasificaciones en intensivas y extensivas, que fue lo que les estuvimos contando en las charlas anteriores, el mantenimiento y el desarrollo de jardines verticales. En energías renovables, habla de que en obras nuevas de ampliación o reforma se podrán incorporar sistemas de captación de energías renovables y alternativas. Y estos son los tipos de energía que contempla: la fotovoltaica, la solar pasiva, la solar térmica, la eólica, la de biomasa, biogás, la geotérmica, la mini hidráulica y las biocombustibles. La verdad que es muy importante todo lo que se incorporó en este sentido, porque están contempladas prácticamente todas las energías renovables factibles de ser aplicadas en nuestra región. En lo que es construcción con tierra, sistemas constructivos tradicionales, y acá queremos hablar de estos dos artículos porque, bueno, están vinculados. Se entiende como material, elemento o sistema constructivo tradicional aquellos que cuentan con regulación de la autoridad competente nacional, donde se establecen las condiciones a las que deben ajustarse su uso, o bien que este último se encuentre claramente difundido. Sistemas constructivos tradicionales, entonces, según esta definición, podría ser la madera, el hormigón, el hierro, y define como sistemas constructivos no tradicionales, se entiende como materiales o elementos de construcción no tradicionales aquellos que no cumplan con las condiciones precedentes, las anteriores, ¿no? A los fines de aceptar su utilización, se requeriría certificado de aptitud técnica, y acá nosotros tenemos una dificultad porque no podemos tener un certificado de aptitud técnica para la tierra,
Pero dice también, o certificados u homologación que acrediten el cumplimiento de protocolos y normas de control de calidad de materiales, sistemas constructivos y de técnicas de ejecución, que sean de laboratorio o de campo, realizados por instituciones de reconocida trayectoria en la materia. Y acá volvemos a lo que les contábamos que tuvimos que hacer nosotros para la comuna de Rincón, que fue el primer caso que pudimos obtener la aprobación, y es tener los ensayos de la Universidad Tecnológica. Con esos ensayos de los materiales que íbamos a utilizar, que en ese caso eran Adobe, podíamos tener entonces el permiso. Entonces acá Municipalidad de Santa Fe está teniendo el mismo procedimiento, digamos, está solicitando una certificación o homologación de espacios de instituciones de reconocida trayectoria en la materia, que en nuestra ciudad sería la UTN. Quiero aportar algo en el anterior, Sí. Mario, si podés. Sí. ¿Se acuerdan que hablamos que cuando no existe una normativa nacional al respecto que regule qué es lo que acá diferencia como tradicional o no tradicional, si existe o no esa normativa a nivel nacional, muchas veces se recurre al CAT, que es el Certificado de Aptitud Técnica? Quiero un poquito desarrollar un poco ese tema. Para hacer un CAT, no sé si saben, pero en general los CAT los desarrollan las empresas que quieren comercializar un producto nuevo. Los sistemas de steel frame o lo que fue los RETAC y demás, quienes desarrollan los CAT y pagan esos estudios a nivel nacional para que aparezca el CAT, son las empresas que luego comercializan este tipo de tecnologías que se proponen. Y en general requiere una estandarización extrema, digamos, tanto de la materia prima como de los procesos de fabricación. Y eso es muy difícil de lograr con la tierra por la la variedad de técnicas que existen y por la diferencia de la materia prima de base con la que se labura. Va en contra digamos, de los principios que nos planteamos de trabajar con lo local. Claro. Entonces, por eso, como hay tantas diferencias locales en relación a desde el recurso hasta cómo se fabrica, hasta qué técnica se utiliza, es muy difícil lograr CAT de tierra a nivel nacional encima, que puedan regir de igual manera para todo el territorio nacional. Por eso es muy importante que aparezca esta puertita de que permitan la certificación o homologación de otro tipo de instituciones, porque si no, el permitirlo, pero con esas condiciones sería prácticamente lo mismo que prohibirlo. Entonces, bueno, nos parece importante recalcar esto, si bien nosotros nos lo pusimos a estudiar hace poquito, porque si bien estuvimos en conversación y participando en el debate, no sabíamos cómo había quedado definitivamente el documento, y eso lo empezamos a estudiar la semana pasada. Bueno, el que aparezca esta puertita y que hayan abierto esa posibilidad, bueno, nos genera un poco de tranquilidad porque teníamos esa incertidumbre de que si exigían el CAT o la normativa a nivel nacional, estábamos medio fritos. El tema es que digamos, los estudios que se realizan también tienen un costo, y ese costo generalmente repercute, o sea, en el cliente, que encima de que está haciendo todo el esfuerzo de hacer las cosas bien, con un recurso generalmente bastante escueto, tiene que salir a cubrir también eso. O sea, ese también es... ¿Podemos volver 2 para atrás, que me quedé con una cosa para decir? Después me olvido, diría mi hija. La importancia de las energías también, de que aparezcan las energías renovables y alternativas dentro de la normativa. A nosotras, o sea, a quienes estamos trabajando con este tipo de tecnologías y materiales y buscando proyectar en consonancia, digamos, con algunas cuestiones, es re importante, porque muchas veces es excluyente, por ejemplo, para los procrear, si los terrenos están en zonas donde, si son terrenos que no tienen energía eléctrica, no tienen el servicio de energía asegurada, si no certificás que tenés energía, y en realidad podrías optar por cualquiera de los otros tipos de provisión de energía, pero
o sea, esto acá me parece que es un aporte enorme también desde ese lado. Sí. Bueno, otra de las cosas que detalla este apartado que habla de la construcción con tierra, es que, bueno, habla de que incluye todas las técnicas, de que emplea el suelo con algunos agregados que pueden ser naturales o industrializados, y que, bueno, pueden ser factibles de ejecutar un proyecto, etcétera, o reforzar alguna construcción existente. Pero bueno, lo que nos pareció importante de esto es que habilita que la tierra pueda ser utilizada en estructuras, herramientas y rellenos, porque en algunas comunas hay veces que se hace se logra un permiso medio tibio de la cuestión de la construcción con tierra, porque se la permite solo de relleno, y se exige que la estructura esté realizada con otros materiales que sí tienen esa normativa a nivel nacional, como es la CIRSOC de madera, o de hormigón, o de metal. Entonces, en este sentido me parece que está buenísimo que se pueda usar la tierra, porque hay muchas técnicas que habilitan a que la misma tecnología se banque la estructura de cubierta, y bueno, esto está buenísimo que aparezca así bien detallado. A mí me pasó un ejemplo de esto, me pasó hace unos años, una de las primeras construcciones que lograba habilitar como construcción con tierra, que en el plano para la habilitación decía muros de tierra, lo que sí me obligaban a que la estructura sea una estructura independiente, esto que decía Caro, de que si no está esta aclaración, en muchas oportunidades te obligan a que la estructura sea independiente, y muchas veces que sea de cemento. Entonces, y yo creo que todo esto es por un desconocimiento. Este plano que yo les digo es un plano que se aprobó en Córdoba, en Yacanto de Calamuchita, donde no había reglamentación, y la realidad que no me hicieron, o sea, en el municipio, en la comuna no me hicieron ningún problema, me lo aprobaron sin pedir antecedentes, sin nada. Pero bueno, esto era lo único que me pedían, que la estructura sea con otro sistema, ¿no? Que sea estructura independiente. Que a veces no es necesario, ¿no? No, claro. Ujú. Bueno, siguiendo con el Código de Edificaciones de Santa Fe, que se aprobó ahora, se identifican las siguientes metodologías de construcción con tierra. Y acá es donde volvemos a la clasificación que contaba Caro y Beto, que se hizo en la ordenanza que se redactó desde la Red Pro Tierra, y estos son los sistemas que se contempló en Santa Fe. De mampostería, adobe, bloque de tierra comprimida y tierra embolsada. De sistemas monolíticos, tierra apisonada encofrada, la tapia, el moldeo directo, COP de tierra con densidad de altas fibras vegetales y tierra vertida en encofrado. Sistemas de entramados, la estructura independiente de madera o acero con las siguientes variantes de relleno: quincho, fajina, tierra alivianada, paja encofrada, enchorizado, mampostería de adobe o de bloques de tierra aligerada, el BTA, trabados, de los que le habíamos contado en la charla anterior. Y también contempla, dentro de los herramientas de lo que es la vivienda, contempla como construcción con tierra las cubiertas verdes. Esto por ahí hacemos la aclaración porque en la ordenanza que trabajó la Red Pro Tierra no habla de cubiertas verdes. La Red Pro Tierra desarrolló solamente lo que son las envolventes, mamposterías y cerramientos verticales. No abordó el tema de la cubierta verde, pero acá la Municipalidad de Santa Fe lo tuvo en cuenta como parte de sus envolventes. Y lo considera como una estructura principal de madera, hierro u hormigón, soportes de madera o losa impermeabilizada, y las capas drenantes, sustrato de tierra y manto vegetal, como las partes, prácticamente están nombradas todas las resoluciones posibles en lo que es cubierta verde. Después, con respecto a los requisitos, para el uso de estas técnicas, además de la presentación de la certificación correspondiente, que es la que hablábamos anteriormente, solicitan un manual de recomendaciones de uso. Límites geométricos, que los límites geométricos tienen que ver con el cuadro que estaba hablando Betu, que es esto de
hasta qué altura se puede llegar según el tipo de técnica que es, o el ancho que tienen que tener las paredes, estas relaciones de lados, según la técnica que se elija, el reforzamiento de acuerdo a las disposiciones que dicte la autoridad competente nacional y las establecidas reglamentariamente. Bueno, estos son como algunos de los requisitos. Aparece el manual de recomendaciones de uso, que bueno, esto es algo también de lo que se habla bastante, después de que uno tiene una vivienda con tierra, es decir, una vivienda tradicional ya sabemos cómo cuidarla. Hay que pintarla, hay que impermeabilizarla, ya se te cae un revoque, cualquiera puede hacerlo, es como algo que ya está incorporado en la comunidad, cómo se habita una casa de ladrillo cerámico, hasta el RETAC ya está mucho más incorporada en nuestra sociedad. En cambio, los usuarios de una casa de tierra, generalmente se tiende a pensar que es más dificultoso el mantenimiento, y en realidad no se trata de que sea más dificultoso, se trata del desconocimiento. Es que hay que aprender algo, cómo hacerlo. Entonces, las recomendaciones de uso, el manual de recomendaciones de uso va a acompañar este uso de la vivienda, esta habitabilidad de la vivienda. Bueno, después, saliendo de la ciudad de Santa Fe, que es esto que se aprobó la semana pasada, estaba bien fresquito, de todas maneras, lo que le acabamos de poner es lo que nosotros interpretamos de la norma. Después de estudiarla, todavía no tuvimos ningún caso donde tuvimos que presentarlo y hacerlo concreto, digamos, pero bueno, ya nos va a tocar. En la zona de San José del Rincón, que es la comuna con la que arrancamos en nuestra exposición, actualmente está exactamente igual, no hubo modificaciones, la única modificación es que pasó de ser comuna a ser municipio. Eso implica que en las resoluciones esta por excepción, como todavía está vigente la prohibición de la construcción con tierra, y se necesita resolución específica de excepción para cada construcción, ahora es más complejo porque no se hace solamente a través de un acto administrativo como cuando era comuna, sino que tiene que pasar por consejo al ser municipio. Entonces, bueno, en Rincón se está revisando el reglamento de edificaciones privadas, también seguramente tomen mucho de lo que se aprobó acá en Santa Fe. Como dijimos, el municipio de San José del Rincón es referente para las localidades de la costa sobre la ruta provincial 1 hasta San Javier. Entonces, bueno, lo que haga o deje de hacer Rincón es bastante importante porque lo van copiando el resto de las comunas cercanas. Y bueno, hace poco participamos de charlas con concejales y con interesados en la materia que impulsaban desde el mismo consejo de Rincón, y sabemos que están recibiendo asesoramiento no solo de la red, sino de la UTN al respecto, así que bueno, confiamos en que en breve Rincón también tenga alguna normativa que habilite la construcción con tierra, porque de hecho es de las comunas o del municipio donde más se ha construido con tierra en estos últimos años. Y en años posteriores, o sea, la cantidad de construcciones con tierra que hay en la zona de la costa es... Yendo para el otro lado, digamos, para Sauce Viejo, sobre la ruta 11, pasando San Toto, como les contamos, cuando nosotros nos tocó accionar sobre esa zona, no había reglamento de edificaciones. El reglamento de edificación se aprobó en el 2017, ahí está el número de ordenanza, la 3384. En ciertas partes siempre toman a Santa Fe de referencia, o sea, si uno lo lee, las cuestiones de diseño, de iluminación, ventilación, qué sé yo, toman mucho lo que es el reglamento de Santa Fe, pero bueno, tienen una cosa que para ese entonces era novedoso, que es la incorporación de todo el capítulo 13 sobre la sostenibilidad ambiental. Convengamos, para quienes están escuchando que no son de la zona, la localidad de Sauce Viejo también forma parte del Gran Santa Fe, y es una zona que es similar a las de la costa de Rincón, de Colastiné, que es una zona de lotes más amplios, de mucha relación con verde y con la naturaleza, que tiene el río cerca, que es bastante extensiva, se desarrolla alrededor de la ruta, digamos, es como una localidad muy lineal. Y bueno, incorpora este capítulo que está buenísimo, donde habla de generalidades, de construcción bioclimática. ¿Se acuerdan que todos los parámetros bioclimáticos nosotros los vimos en el primer encuentro de esta capacitación?
también de energías renovables, de iluminación por LED, de la cuestión de la generación de energía solar, concretamente son los calefones solares, de los biodigestores para evitar la contaminación de las napas cuando no hay sistema local. Bueno, la recolección de agua de lluvia y las cubiertas verdes, todo eso lo incorpora en el capítulo 3. Pero bueno, nos llamó la atención en el capítulo 15, que es muy cortito, que habla de las construcciones precarias y casos sociales, donde vuelve a aparecer esta cuestión del barro asociada a la construcción precaria, que nos llamó mucho la atención porque medio que atrasa. Veníamos bien. Veníamos re bien. Y dice, bueno, construcciones generales no se permitirá la construcción de viviendas precarias con muro de barro, chapa, madera u otro tipo de material afín. Y bueno, y después habla para casos sociales donde haya, bueno, una solicitud, o sea, habla de las viviendas precarias en general, o sea, nos da esperanza que este adjetivo calificativo de precarias Descalificativo. antes de la tecnología pueda habilitar a que construcciones no precarias puedan ser de tierra, digamos, pero bueno, es una duda, no nos tocó intervenir luego de esta modificación concreta. Yo supongo que no habría inconveniente porque ya hay antecedentes en la zona con aprobaciones, pero bueno, esta cuestión de que aparezca así nos llamó bastante la atención. En pleno siglo XX. Por ahí, ajá, eso. No, antes del final. No, quienes estamos también con la oportunidad, atravesando la oportunidad de poder participar de procesos democráticos, de trabajar en la modificación de los códigos que la mayoría tienen bastante obsolencia ya con respecto a cómo se vienen desarrollando las ciudades y son súper necesarios, estamos como en un buen momento para poder ir enterándonos y viendo estos antecedentes para poder completarlos en nuestras ciudades. En Federación, por ejemplo, ya nos llamaron del municipio algunos concejales para poder, ya habíamos hecho 2 charlas, una vez hace, ¿cuánto? 2 años. Vinieron también Caro, Mariu, con Paulo Chiarella y Majo Hilari para hacer un ciclo de charlas en Federación y en Concordia sobre normativas, sobre antecedentes, sobre cubierta verde, o sea, todo. Y hasta ahora seguimos por ahí con la misma problemática, pero creo que es otro momento especial para volver a remeterle. Que el primer paso, ya nos han dicho que es pedir en el Consejo Deliberante que se dé de baja el artículo prohibitivo. Lo comento porque estaría bueno que cada uno, el que quiera, pueda aportar pidiéndole a su municipio amigo, por favor, no prohíban con tierra, y que después el que pueda empiece a laburar la normativa. Acá dejamos un ejercicio de campo que es no sé quién lo explicaba el ejercicio. Sí, yo, si quieres. Dale. A partir de los temas desarrollados en este encuentro, proponemos que, tomando como caso de estudio su ciudad, busquen información sobre el reglamento o código de edificaciones privadas vigentes en el municipio comuna y verificar si hace referencia a la construcción con tierra cruda y en qué términos. Un poco para cerrar, que quería hablar de algunas como reflexiones más conceptuales sobre el tema. Un poco después de la experiencia, como dice la Evan, estamos en un momento que no es el mismo de hace escasos 5 años. A nosotros que venimos trabajando con el tema, al principio nos costó mucho abrirnos paso para que la gente, como decía Evan, que es una cuestión meramente de derecho, pueda elegir tranquila con qué material quiere hacerse su casa y de qué manera. Bueno, nosotros veíamos que hace muy poquito tiempo esos derechos no estaban reconocidos, estaban casi totalmente vulnerados. Entonces, bueno,
ahora estamos atravesando otro momento, en muy poquito tiempo cambió la situación, y quienes antes nos cerraban las puertas por ahí, ahora nos llaman, digamos, para que vayamos a explicar un poco más del tema y demás. Entonces, es un momento para aprovechar, es un momento para explotar, porque son momentos históricos. No sé si ustedes se dieron cuenta. Claro, no sé si se dieron cuenta, pero toda la charla se dio como cómo fue el paso a paso de lo que fue sucediendo desde el 2013 hasta ahora, y hubo un montón de cambios. Y bueno, me parece que hablar de normativa, como decía Mario, viste, algunos por ahí piensan que es como encorsetar la construcción con tierra, o generar trabas, o no sé, o conflictuar más la cuestión. Y en realidad lo que para nosotros es que la normativa, a ver, como concepto básico, cuando aparece una normativa de algo, en general las normativas aparecen después de la realidad, o vienen a reconocer o evidenciar y a regular una realidad que ya existe. Entonces, que aparezca la normativa y que aparezca esta visibilización y este reconocimiento de algo que ya existe, que ya se viene haciendo, incluso ancestralmente, nos parece súper importante. También es importante que en ese reconocimiento se generen los marcos adecuados para que esto se haga bien, porque muchas veces cuando no existen esos marcos, y no existen ni a nivel nacional ni a nivel local, se puede caer en una mala ejecución, y después se le echa la culpa al material y se bastardea el material, cuando en realidad lo que no existe es una buena ejecución del asunto, o un desconocimiento al respecto. Entonces nos parece muy importante que se empiece a difundir, a atar los saberes locales y de los constructores con los saberes académicos, que fueron avanzando muchísimo al respecto. Eso en general se logran en los talleres de capacitación más prácticos, digamos, donde intervienen por ahí las universidades o los colegios, o se hacen institucionalmente desde los diferentes organismos estatales. Y bueno, eso nos parece súper importante que se pueda impulsar. Y bueno, nosotros siempre nos pusimos a disposición para aportar en este sentido. Y bueno, nada, invitarlos a que la militen con nosotros, digamos, la cuestión, y que si tienen la posibilidad, es importante la cuestión de que se genere la normativa para que no sigan siendo casos aislados, sino que se genere una puerta que pueda permitir de acá en adelante que la construcción de tierra se desarrolle, y se desarrolle correctamente, digamos. Así que bueno. Y decirles que en el caso de que quieran asesoramiento para el acompañamiento en algún municipio comuna que se encuentre prohibido, o que no esté mencionado, o que haya la intención de generar la ordenanza, la Comisión de Normativa de la Construcción de la Red ProTierra acompaña en ese sentido. Entonces, dentro de las páginas que le dejamos de la Red ProTierra, la Comisión de Normativa tiene un mail al que pueden remitirse para pedir asesoramiento o acompañamiento en el caso de que no haya ordenanza que los pueda acompañar para solicitar los permisos. Está bueno esto, que al mail de normativa también se le pueden enviar, si llegan a hacer el ejercicio de ir a su comuna, a su municipio, averiguar, y consiguen algo sobre el tema de la construcción con tierra en su municipio, en su lugar, estaría buenísimo que lo acerquen a la Red ProTierra, a la sección de normativa, al grupo de normativa, justamente para seguir ampliando ese mapa y que todos nos enteremos de las cosas. Que si hay otra persona que quiere hacerlo, ya sepa que está en su lugar. Y más allá de la parte normativa, que es lo último que vimos, lo que nos interesa transmitirles es que existe un material que una vez que lo conoces es muy difícil salir de ahí, y que hay gente que se dedica exclusivamente a esto, o que desea mucho construir con tierra, o proyectar con tierra, o asesorar y capacitar, o sea, nos sale por los poros, y que están por todos lados, o sea, somos un montón. Entonces cuando necesiten, cuando les pique el bichito a ustedes de querer probar con estas tecnologías, capaz sin decir, bueno, pues me tengo que meter en todo eso, o la típica, me tengo que embarrar, que para nosotros es lo más,
pero para algunos a veces hasta que no te pasa por primera vez no te das cuenta. Saber también que en la red, por ejemplo, todo el tiempo se está comunicando, che, algún arquitecto por la zona de tal lado para hacer una conducción, se solicita un asesoramiento para, o sea, o dar capacitaciones en un sector, o sea, sientan la libertad de que para construir y acompañar hay equipo, hay un equipo recontra grande, hay muchísima información, parece que es ponerse a estudiar todo de nuevo, pero en realidad es solamente conectarse, porque es un material que los que creo que todas las personas que deben haber asistido a esta charla o les interesa proyectar, o sea, o aman proyectar casas, espacios para que alguien los habite, o quieren construir su propio espacio y lo quieren hacer de la mejor forma posible. Entonces, nada, eso, ¿no? Que nos ponemos a disposición, los invitamos a transitarlo y bueno, espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado. Dijimos, si hay alguna pregunta que haya quedado de la charla o de las charlas anteriores. Yo creo que voy a tenemos... empezar a recorrer el chat para ir sacando las preguntas que voy leyendo. Bueno, antes, como siempre, re pesada con el cierre, pero queremos agradecerles a todos y a todas por haber estado en este y en los encuentros anteriores, al Colegio de Arquitectos de Santa Fe del Distrito 1 por la tremenda oportunidad, porque para nosotras es un reto, una satisfacción, es como no sé, hoy hablamos de salir a tocar, para nosotras poder presentar lo que hacemos de esta manera, y en los lugares donde supuestamente supuestamente no, en donde nos agrupamos para sentirnos representados también en los colegios de profesionales, es re importante que nos den un espacio, así que muchísimas gracias. Sí. Bueno, voy con las preguntas. ¿Se podrán obtener copia de las ordenanzas? Como les dije, en la Red Pro Tierra está subido el documento donde tienen el compilado de las ordenanzas aprobadas. Si quieren alguna en específico, o la pueden solicitar en cada municipio, o nos la piden a nosotros, que nosotros las tenemos todas. No sé si están subidas en el espacio virtual de la red, pero sí las tenemos archivadas, así que bueno, vayan pidiendo a medida que van necesitando. Hay otra pregunta igual, si se podían obtener copias de ordenanzas. Sí, lo que pasa es que son un montón, o sea, piense que son como 45, no sé si quieren todas o alguna en especial. Claro, por eso por ahí nosotros lo que los animamos es a que revisen los documentos de la Red Pro Tierra, busquen esta planilla que les mostrábamos, donde están los municipios y comunas y las ordenanzas de cada municipio y comuna que sabemos que están vigentes, y a lo mejor pueden acercarse a la municipalidad. Es importante que también los profesionales generemos vínculos con la municipalidad o la comuna, y generemos ahí una interacción y no caigamos como tengo esta ordenanza que la saqué de otro lugar. Claro, como sino, paracaidista ahí porque nos van a mirar. Claro, es preferible generar el diálogo, saber estar en conocimiento de que tenemos una ordenanza vigente, si es que existe, que la sacamos de este registro, pedirla, y generar también un movimiento del avispero de la municipalidad, ¿no? Es decir, hay alguien que está viniendo, queriendo hablar de esto, y nos pide esta ordenanza que tenemos que encontrarla y buscarla. Es importante generar la comunicación con la municipalidad, eso también aviva la cosa dentro de la municipalidad, dentro de los empleados y para otros profesionales también. Por ahí preferimos, también se la puede brindar caro, pero es esto de generar comunicación. En el link que pasaron de la página del CAF hay info al respecto, sí, sobre las ordenanzas también. Después hay otro, Juan Martín dice, tuve el honor de participar en el equipo de investigación con Rodolfo, Natacha y Grisel, allá cuando se comenzó a armar el Atlas. Bueno, la verdad que esas personas de la UBA son
referentes del team más viejo y más reconocido a nivel país. Son los maestros y las maestras. Bueno, después viene toda la asistencia. Denme un ratito que paso todos los nombres, a ver si no queda ninguna consulta. Santo Tomé, Sauce está en Santo Tomé. No, son dos municipios diferentes. Está en el recorrido está Santa Fe ciudad, después al lado de Santa Fe está Santo Tomé, y al lado de Santo Tomé está Sauce Viejo. A lo mejor esto porque la Caro, nosotros nombramos Gran Santa Fe, y claro, en realidad Sauce Viejo es Gran Santo Tomé. Está más próximo de la ciudad de Santo Tomé que de Santa Fe. Pero hay veces que se incorpora a Santo Tomé y hasta Sauce como Gran Santa Fe también. Bueno, por zona de influencia, digamos. Después dice, aprovecho a comentarles que aún no se ha subido la clase número 2 al canal de YouTube del colegio. Bueno, eso queda pendiente de la gestión del colegio. Bueno, acá hay una pregunta que dice, entonces Santa Fe se pueden ejecutar cubiertas verdes con una estructura independiente pero con muros portantes. Lo que me parece que yo ahí puse que iba a aclarar, no quedó claro, es que cuando en esta recientemente aprobada normativa incorpora a la cubierta verde como una de las clasificación de técnicas de construcción con tierra, habla simplemente, cuando describe que la estructura puede ser de hormigón, de metal o de madera, habla del paquete cubierta, digamos, de la línea cubierta, o sea, la estructura que da soporte al techo. Las vigas, serían las vigas y correas, Exacto, no las columnas. Nosotros, también es eso. Son las interpretaciones que se pueden hacer. Está bien el planteo. Habría que leerlo más a detalle. Nosotros presentamos un resumen ahí. Tendríamos que leerlo más a detalle y cuáles son las interpretaciones. Es cierta, está bien la consulta, pero sí, podemos interpretarlo así, que la estructura son solamente las vigas y correas, es decir, las estructuras horizontales que soportan los planos de soporte, y que en la estructura vertical podrían ser muros portantes de adobe. exacto. O de tapial, o de BTC. Claro, de tierra, de las tierras, de los materiales, de las técnicas que son portantes. Que habiliten la cuestión portante. Santo Tomé no Santa Fe, bueno, acá hay una felicitación de Claudio que se tuvo que ir. Bueno, me alegro, Claudio. Si quieren abrir micrófono y... Sí, no hay más. El resto son Ajá. lo mismo que para ustedes. Gracias y felicitaciones a ustedes por quedarse también. Y si alguno quiere abrir micrófono, prender cámaras y hacer consultas o aportes. Tienen 2 minutos. Estamos re en tiempo, no sea guacha. Quedan unos 15 todavía, así que tranqui. Si aparte eso ya es cierre de curso, no nos vemos más, chicas, prendan cámaras. Esta es la última. No nos vemos más, no nos podemos ni juntar a tomar un porro. Sí, nos vamos a juntar. Vamos a ir a embarrarte al colegio. Ahí yo veía que también hay alguna cuestión del hábitat en la red ProTierra, digamos, o sea, de no ver solo la vivienda, sino ver también el ámbito que lo rodea, ¿puede ser? Está re bueno tu pie, porque hoy me quedó picando de cuando explicamos la parte de la red, que se habló casi exclusivamente del área de normativa, pero la red tiene diferentes áreas. Está el área de normativa, el área de hábitat, que Beto y yo, por ejemplo, participamos en esa. Comisión. Con la comisión, son comisiones, la comisión de materiales. Comisiones, sí. Está la comisión de materiales, que se especifica también, y en la página de la red van a poder acceder a la información que produce cada una de esas áreas y los correos electrónicos que tienen cada una de esas áreas para poder vincularse para hacer consultas específicas. Y también está el área de patrimonio. Más allá de cómo o sea, de la red ProTierra, nuestra metodología de trabajo de ambos estudios tiene esa característica de que trabajamos proyectando no solamente las viviendas, sino proyectando un ecosistema, digamos. Esa es la concepción que tenemos. Y por ahí, por eso también hablamos tanto de hábitat, ¿no?
Débora. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me acerqué a la municipalidad, soy de Rafaela, Rafaela Santa Fe, también averiguando sobre los reglamentos y con la idea también de presentar un proyecto de ordenanza como el que tiene ProTierra, basándome básicamente en ese. La cuestión es que, bueno, hay toda una burocracia en el medio, y de las cosas que dice el reglamento de Rafaela es que está prohibida la construcción con adobe, a lo cual yo también se me ocurrió esos vacíos legales de que adobe es una técnica y no es la construcción con tierra. Así que también se me había planteado eso de los vacíos legales cuando estaba averiguando de que adobe no puede ser muchas otras técnicas de construcción. Puede ser tapia. No, el tema es así, porque en la época donde aparecieron en general y casi masivamente las prohibiciones de la construcción con tierra por estas cuestiones de salubridad o de seguridad, por ahí en muchos lados, sobre todo en el norte, a adobe se le decía la construcción con tierra en general, ¿entendés? Sí. Entonces por eso aparece la confusión. Por eso nosotros desde el glosario aclaramos que adobe es una de las técnicas y no es la construcción con tierra en general. Entonces, bueno, en ese sentido vos podés, sí, me parece que una buena estrategia para saltear la burocracia y si no tenés mucha apoyo político, porque de eso se trata también para generar la ordenanza, que genera mucho más tiempo y tiene que haber como ciertos acuerdos y cierto acompañamiento político de quienes están en ese momento en los consejos, digamos, y en el oficialismo también. Una manera es ir por el vacío legal y explicar que el adobe es una de las técnicas que podría ser tranquilamente quincha. No preocuparte, digamos, o sea, no preocuparte porque no estás infringiendo ningún tipo de... en el caso de que lo que quieras es ir a por una aprobación, si lo que te interesa es generar la normativa o generar ese cambio para que se deje de prohibir, es otra cosa. Sí, es lo que me gustaría. Bueno, a lo mejor podés establecerte un objetivo a corto plazo y un objetivo a largo plazo. Hay veces que es mucho más, por experiencia lo digo, después vienen las ordenanzas cuando ya hay antecedentes constructivos probados al respecto. Entonces a lo mejor el primer paso es lograr la aprobación, aunque no sea de adobe, de otra técnica, y a partir de que se va probando la construcción y que se ve que está bien, que eso se sostiene, que es linda, que funciona, digamos, lo otro viene después, que fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Como les decía, hace escasos años, 2013 o 2014, nos costó mucho abrir las puertas porque había mucho prejuicio, logramos los casos concretos y después eso sirvieron como antecedente para abrir puertas más grandes, digamos. Y por ahí el tema de esta causa en particular lo que tiene es que no forma parte dentro de una agenda política, no forma parte de una urgencia, digamos. Entonces, por ahí este tipo de charlas que van quedando registradas está bueno porque voy a decir, no necesitamos que nos reunamos todos para ponernos al tanto, o sea, infórmense, miren esto y después nos sentamos a laburarlo. O sea, hay un montón de formatos, digamos, que está bueno porque es verdad, para mucha gente, para los ediles muchas veces, si tienen que atender a veces a lo nuestro lo ven como una ocurrencia, como un... O sea, vos sabés todo lo que tengo que aprobar, que me voy a tener que poner pero de bueno, todas formas, al mismo tiempo, en muchos municipios y comunas tienen reglamentos de edificaciones privadas que ya están obsoletos y puede haber un movimiento de querer modificar el reglamento de edificaciones privadas y ya, digamos, y ya es mucho más interesante porque no es que se genere una ordenanza que contradice lo que está dicho en el reglamento de edificaciones privadas o que aporta, sino ya ingresa, como fue ahora en el caso de Santa Fe y como probablemente pasa en Rincón, que se está por modificar el reglamento de edificaciones privadas, ya ingresa en el nuevo reglamento de edificaciones privadas. Generalmente los reglamentos de edificaciones privadas, los que tienen, son de los 70, de los 80, son viejos, digamos. Bueno, hay la casos como es del 74, creo que era.
Claro, por eso, es un periodo en el que se generan los reglamentos de edificaciones privadas en muchas ciudades y municipios y comunas. Entonces ahora están estas cosas de que pasaron 40, 50 años y se necesita modificar esos reglamentos y es una oportunidad de incorporar la reglamentación en la construcción con tierra, o que por lo menos se debata, que se pueda llegar al Consejo, que se pueda poner el tema sobre la mesa, invitar organizaciones universitarias o la Red Argentina Pro Tierra que puedan aportar para generar el debate y a lo mejor se llega a mejores fines que lo que pasó en Sauce Viejo. Que ahí creo que no hubo asesoramiento. El lunes fue el Día Mundial del Hábitat. Sí. Hicieron algunos actitos y una de las cosas que surge es este tema de la autoconstrucción. Y claro, la bioconstrucción es algo que se puede hacer, digamos, como organizaciones con una supervisión técnica, ¿viste? De una profesional. Entonces, es algo muy interesante. Y entonces es una pelea interesante para dar la bioconstrucción en los municipios, digamos, y que haya, qué sé yo, banco de tierras, cuestiones para asignar a este tema. Eso que ustedes contaban es muy interesante de lo del procrear, que fue una política estatal, digamos, entonces en ese sentido, dar la batalla ahí y cómo se amplía para mayores sectores, digamos. Este tema de lo que surgía el otro día de mucha gente sin casas y muchas casas sin gente. No, esa es una cuestión muy importante. La normativa, además de que reconoce, visibiliza, regula y una práctica que ya existe, también permite el acceso a créditos estatales y privados, digamos. Si no estuviera normado, el acceso a crédito es imposible, si no estuviera aprobado, aunque sea por excepción. Entonces, es como fundamental para que sea una garantía de derecho más ampliado, digamos, no sé si se entiende. Mismo ahora nos está pasando con el nuevo Procrear, que es una nueva lucha, porque hay muchos municipios que no lo tienen, ¿no? O sea, entonces no tienen las ordenanzas y ahora en el Procrear, que encima tenemos menos llegada a la persona que lo da, o sea, los bancos y eso, es muy difícil porque si no está en la ordenanza, tenés que ver cómo haces para que te lo aprueben. Nosotros estábamos con proyectos de Procrear, que depende del municipio, la zona donde está. Un municipio nos dijo, desde el municipio, pero tenemos que ver el banco si les da el crédito, desde el municipio nos dijo, sí, se puede construir con tierra, es más, no tienen que pagar todos los derechos de construcción municipales, o sea, hasta te ayudan, pero bueno, no es solamente el municipio, también hay que verlo ahora con el banco, porque no está la ordenanza, no está la normativa que avale eso. Entonces es un problema. Conceptualmente, para que tengamos una idea, la aprobación de un crédito estatal para una vivienda requiere de 3 aprobaciones: colegio, municipio y banco. Digamos, el colegio tiene que aceptar a nivel técnico, digamos, dar garantía en ese sentido. En general en eso no hay problema. El municipio es uno de los escollos más grandes, y el banco, porque el banco, al ser un crédito hipotecario, tiene que tener una garantía de que el producto que le queda, digamos, si el beneficiario no paga, sea vendible, digamos, sea algo que pueda vender, porque en el caso que no paga, el banco lo recupera y lo tiene que poder vender. Entonces, es una cuestión la aprobación del banco. En los créditos anteriores, Procrear de la época de Cristina, digamos, por decirlo de alguna manera, el Procrear lo que exigía era esto: si lo aprueba el municipio, nosotros no tenemos nada que decir, lo aprobamos. En estos casos, el interlocutor técnico de parte del banco no existe, digamos. Entonces es muy difícil. Ahora no existe, ahora no estamos teniendo comunicación con... Y nos terminaron diciendo eso. O sea, empezaron diciendo que no, nos terminaron diciendo en el crédito anterior, en el programa anterior, terminaron diciendo, bueno, si lo aprueba el municipio, entra. Pero también tenía que ver con quién recepcionaba eso. Había distintos técnicos y distintos criterios. Después se unificó a nivel nacional. Claro. En este caso nos está faltando la pata técnica que habilite desde el banco. Es como que ahora... Claro, intermedio tenemos otra experiencia que fue con los créditos UBA.
tuvimos una sola experiencia de un cliente que quería solicitar un crédito UBA para construir su vivienda en construcción con tierra, el municipio le aprobó la construcción. En ese caso, para los créditos UBA, no sé si sabían, pero no era solamente el banco hipotecario, sino que eran varios bancos los que entregaban la hipoteca. Y en este caso fue con el banco Macro que presentamos, que le tocaba, digamos, ese banco a este cliente, y el banco no aprobó el crédito, no aprobó el proyecto. Y no lo aprobó, y el motivo por el cual no lo aprobaba era porque el seguro, porque las viviendas hipotecadas vienen con un seguro incorporado, no aprobaba el sistema. Era un sistema, una construcción con estructura de madera y una combinación de fajina y adobe, y como la estructura de madera, el argumento, ¿no? El argumento que nos dijeron era como la construcción en madera superaba el 80%, no la podían aprobar. Esta persona no quería construir su vivienda con otro sistema. Él lo que dijo es, nos jugamos con esta vivienda en tierra, y si no me lo aprueban, no la construyo. Y no lo hizo. Yo creo que al día de hoy está agradecido de no haberlo hecho, por lo que implicaba ese crédito, pero todavía no tiene construida su vivienda. Y está en trámite, está juntando materiales de a poco para en algún momento iniciarla. Pero en este caso, digamos, no sabemos todavía, más, entre nosotros en la Red Pro Tierra estuvimos comunicándonos en esta semana entre varios, para ver si alguno ya tenía algún crédito aprobado en construcción con tierra, con el nuevo Procrear, con el programa Mi Casa. Casa propia, casa propia. Casa propia, con casa propia, y hasta ahora no apareció nadie que tenga aprobado. Todos estamos como en trámites, ¿no? Estamos haciendo... En los trámites municipales, y a lo mejor ya tuvieron los permisos municipales, pero todavía no sabemos cómo es la situación en el banco. Creo que todos estamos esperando el primer antecedente, ¿no? Porque a cada uno de nosotros es el primer antecedente. Uno dijo que sí, y más ahora que se trata de un solo banco, que es el Banco Hipotecario Nacional. Entonces, tenemos el antecedente de uno que aprobó, y ahí vamos todos en fila atrás de ese como antecedentes, y vamos acumulando antecedentes de aprobación. Esta es la importancia que tiene también el tema de la red, porque hoy en día al estar en red nos estamos apoyando entre todos, no es uno en un municipio o 3 arquitectos en un municipio, somos un montón de arquitectos en toda la Argentina, y gente que construye, y no hay arquitectos, o sea, de muchas carreras, de gente que se dedica a la construcción. Entonces esta red hace que nos acompañemos y nos ayudemos, y que tengamos antecedentes. Estos eran antecedentes que en otros casos no se necesitan, en la construcción con tierra se necesitan, es súper importante. Es lo que nos ayuda, el empujoncito para que nos den la aprobación. Y por ahí... Esto no tendría que ser así, tendría que estar aprobado y poder hacerlo, ¿no? Lo que buscamos es esto, por eso hinchamos tanto, o sea, insistimos tanto con la norma, con las ordenanzas y todas esas cuestiones. Por ahí, vinculando un poco con lo que planteaste, César, inicialmente, digamos ahora, que era el tema de cómo el Estado toma esto, ¿no? Y hablando, tocaste el tema de los autoconstructores, de la posibilidad de autoconstruir, y de cómo eso, o sea, creo yo que, o sea, yo lo vinculo con que vieron que en las charlas anteriores mostramos antecedentes de programas de vivienda generados por el Estado con tierra, viviendas y escuelas. O sea, la gente generalmente tiene como idea de progreso, como imagen de progreso, lo que genera el Estado primero. Entonces nosotros vemos siempre el impacto que le puede llegar a generar a un pibe que vive en una casa de barro, en una comunidad, si el Estado le clava una escuela que está construida con materiales convencionales, y su idea de progreso es ir a la escuela, y su idea de atraso es vivir en una casa de tierra. Entonces, como el rol del Estado actúa en generar identidad también cuando acompaña con tomar la decisión de usar estos materiales para sus obras. No solamente la importancia de esto, ¿no? de permitirnos construir como queremos, sino también eso, de ponerse también de alguna manera la camiseta de eso. Bueno,
No sé si Cerramos entonces. Sí, ya está. Diga si alguno tiene... Ahí está Juan. Cortito. Primero que todo, agradecerles mucho toda la información, las charlas. Me interesaba en sobremanera este último capítulo, digamos, de la normativa. Hace poquito nos llega el estudio pedido de un proyecto acá en la comuna de Montevera, y en el código decía, digamos, en el reglamento decía esto, digamos, de las construcciones precarias, la estaba buscando de vuelta y era tal cual lo que dijeron antes, digamos, bueno, no están permitidas, si existen se pueden mejorar, pero no se pueden ampliar, sí se permitían los techos verdes. Bueno, y era, digamos, como una propuesta nuestra, digamos, al comitente le gustaba ir por ese lado, quedó, bueno, ahí como en un gris, pero bueno, nada, eso me interesaba mucho saber un poco la situación de la normativa en la zona. Veníamos de eso, de que en Capital Federal es muy difícil, siempre hemos hecho algo en los alrededores, también en situaciones más informales, y bueno, acá como también interiorizándome un poco de cómo es en este pago. Y Juan, te pregunto. ¿En dónde dijiste? ¿En Ajá, Pontevedra? ¿Cómo? Era Santa Fe. Montevera, Santa Fe. Sí. Pero vos sos de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, estoy viviendo en Santa Fe. La otra mitad del equipo sigue en Buenos Aires. Claro. Así que, Y la obra es en Montevera. ajá. Bueno, Sí. cuando quieras te acompaño y vamos juntos a Montevera. Dale, está cerquita. Hay antecedentes de construcción en Montevideo. Sí, en Montevera hay Claro. antecedentes. Bien, Para que sepas. buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Bueno. Gracias a ustedes. Chicos, Bueno. muchísimas gracias por acompañarnos en todas estas charlas, y gracias al colegio nuevamente por abrirnos las puertas. y sobre todo por sostener la atención en un tema que sabemos que Sí, para nosotros es sí. súper filoso. Y los esperamos a todos cuando el colegio nos abra las puertas para ir a embarrar. A eso, probablemente, casi no lo comento, pero bueno, si hubiese estado Julio, Julio es el presidente del colegio, tenía clase presencial en la facultad hoy, y bueno, él estaba muy interesado en generar una capacitación práctica. Nosotros tenemos un par de obras que están avanzadas como para hacer algún tipo de embarrado en la técnica de quincha, así que si logramos hacerlo en alguna época del año que sea factible, estábamos pensando en noviembre o ver, digamos, cuándo. Ya clavó fecha. Mañana. Noviembre es ya. No va a ser en noviembre, pero les vamos a avisar cuando sea. Ya vamos a ver de qué se trata, qué es lo que podemos proponer, qué es lo que podemos, pero está la intención de hacer una práctica en construcción con tierra y serán invitadas todos los que participan. participando. Ujú. Sí. Bueno, Bueno. no nos queremos ir. Bueno, agradecerles nuevamente y bueno, saludarlos, que tengan buen fin de largo y bueno. Y cualquier Bueno. cosa que está en nuestros mails se pueden comunicar con nosotras, con la red, no hay ningún problema. La idea es acompañarnos entre todos. ¿Sí? Hasta luego. Chao. Adiós. Chao, muchas gracias.